Un abrazo fraternal para todos los riobambeñas y riobambeños, a todos los chimboracenses y hasta donde llegan lógicamente este medio digital. Entiendo y claramente, es mi primera ocasión en este medio de comunicación, será el portavoz y uno de los generadores de opinión ciudadana en virtud del manejo de información que llegue de manera exacta y precisa y muy clara con respecto a su contenido. Yendo a su pregunta, sí, en realidad este día martes, en la última sesión de Consejo Cantonal que hemos mantenido, pude, lógicamente, exponer de manera muy preocupada, al igual que la mayoría de riobambeños, por no decir su totalidad, con respecto a la utilización y en qué situación de estado se encuentran ciertos bienes que corresponden o de propiedad al municipio de Riobamba, que a vivas cuentas viene siendo espacios públicos o infraestructura de todos los ciudadanos. Y dentro de esas observaciones no solamente hablamos del punto que usted trajo a colación, licenciado, sino también el tema que hay varios tachos o contenedores de basura que están en este sistema de contenerización que están en mal estado, están abollados, están despintados, están obsoletos en algunos casos por golpes que han tenido o presuponemos que son accidentes o roces de tránsito, pero que no han sido repuestos o que no están en las óptimas condiciones. Y le hemos mencionado al administrador y ordenador de gasto a nivel municipal, se sirva a dar mantenimiento en unos casos, reposición en los otros y con la gran inquietud si cumple con lo que manda la Ley Orgánica de Contratación Pública en virtud de que todos los bienes, muebles e inclusive el mobiliario del Estado tiene que ser asegurado para evitar escenarios que no sean adecuados para la prestación de servicio o la contratación de obra pública como tal cuando se entrega esta. No hemos tenido ninguna respuesta con respecto a esa disposición mandatoria por parte de la Ley Orgánica de Contratación Pública, por parte del ordenador de gasto, y es algo que nos preocupa, es una incertidumbre que queda latente y abierta. No tenemos que irnos mucho tiempo atrás, no olvidar. El año anterior, después del terremoto, se mencionaba y se combinaba al ministro de Educación si había asegurado la infraestructura y el mobiliario que se encontraba en las unidades del Milenio, después que sucedió lamentablemente el hecho del sismo realizado en la parte norte insular de esta república. Nosotros no esperamos eso. No deseamos que exista ningún imprevisto, caso fortuito, fuerza mayor de naturaleza, sino siempre estar preparados y no solamente estar pendientes de que cuando existe un accidente de tránsito, lógicamente se tiene que dar el trámite legal que asiste, pero siempre estar a la espera de que el ciudadano tiene que devolver. Además de esa relación legal que pudiera existir, el municipio tiene la obligación de estar asegurado todos sus bienes como mobiliario que se encuentra en el interior, y así eso va nuestra preocupación para evitar que cuando existe este tipo de accidentes no es que le arreglan solamente o que le pintan, no, se tiene que devolver uno nuevo, pero porque está asegurado, no porque le cargo al ciudadano en función del tema. Ahí está la pequeña gran diferencia en función de la observación que hemos presentado el día martes. También hemos presentado nuestra inquietud, y es inquietud de muchos, en realidad es de muchos porque ha sido recogido del día a día, de las opiniones y preocupaciones que se esgrimen en medio de redes sociales y diferentes páginas y medios de comunicación, digitales, formales, sonoros, televisivos o escritos, en virtud de que se pueda rescatar, ese es el término que se puede utilizar y que es apropiado para el tema, rescatar de la situación actual en el que vive justamente uno de los miradores que está ubicado en el Parque Guayaquil, justamente en la parte de la laguna, que fue construido, entiendo yo y todos los riobambeños y chimboracenses y turistas que van al lugar, que fue justamente un espacio construido para el desarrollo cultural, para el fomento del turismo, para el fomento del comercio en esta infraestructura. Y de esto, licenciado y riobambeños que nos escuchan, ciudadanos que nos miran y observan y nos escuchan también, no va más allá de 5 o 6 años la construcción de esta infraestructura. Y yo mencionaba el día sábado que al inicio de esta administración, la anterior administración justamente dejó un rubro de más de $1 millón para el rescate y la recuperación del Parque Guayaquil. Licenciado, usted recordará que ese parque fue intervenido y fue cerrado por alrededor de 6 meses. Y de ese tiempo, acá que vamos 3 años y meses más, 5 o 6 meses más,
se encuentra totalmente obsoleto, y me hago cargo de esas palabras, licenciado, porque las fotografías que se han enviado, los recorridos que de manera presencial hemos podido evidenciar, se cuentan que ese espacio en el interior y en el exterior se encuentra totalmente despintado, descarrajado, grafiteado, roto ciertos vidrios, y en el interior se ha previsto o se está preveyendo por malos ciudadanos, y eso también hay que resaltar, por malos ciudadanos, no por todos, se encuentran dedicados a libar, se encuentran dedicados a fumar, se encuentran las colillas de cigarrillos, se han tratado de dañar de manera lesiva la infraestructura, inclusive tratándose de abstraerse o llevarse las baterías sanitarias que se encuentran instaladas en este lugar. Y se están dando actos que totalmente van en contra de la moral y las buenas costumbres, que más aún en un sitio tan público como este y concurrido, y que tiene una connotación para llevar a los hijos, para llevar a la familia, para pasar un momento en pareja, para pasar un momento entre buenos amigos en los espacios y en las áreas verdes, un espacio para poder generar sociedad, la riobambeñidad, una buena riobambeñidad, se debe entender bajo ese concepto, pues no se está dando utilización alguna. Hemos preguntado cuál es el proyecto, cuál es la visión, cuál es la situación de estado de esa infraestructura. Hemos recibido como respuesta por parte del organizador del gasto, la primer personero municipal, de que esto se encuentra en un proyecto de vinculación para entregar en comodato a la Federación Deportiva de Chimborazo, lo cual nos genera, licenciado y riobambeños, dos escenarios. El primero, que si se está haciendo eso, bueno, ¿en qué situación de estado se encuentra ese trámite? Porque está tanto tiempo abandonado y botado esa infraestructura, que estamos viendo que a nivel administrativo y de gestión no existe gestión alguna eficiente en función de poder aprovechar ese espacio. Y segundo, si recién se comenzó ese trámite o se está haciendo ese trámite, ¿con qué autoridad se está hablando? Porque esta institución se encuentra intervenida. En cualquiera de los dos escenarios, la expectativa no es la adecuada que nos merecemos los riobambeños y los chimboracenses y los turistas que van allá como un hito de desarrollo turístico, comercial, social, cultural, inclusive educativo. En virtud de eso, licenciado, creemos que los escenarios que se han presentado no son los más aconsejables, no son los más adecuados que debemos vivir el día a día de los riobambeños, y sobre todo porque es un lugar ícono del turismo y el desarrollo social de Riobamba. Está en medio del centro, en plena ciudad de Riobamba, a vista y paciencia de todos. Creo que todos los riobambeños, por lo menos una vez por la semana, estamos en el parque o pasamos por ese parque y vemos esa infraestructura botada, abandonada. Todos los días, en la mañana, cuando uno está muy temprano, 5 o 6 de la mañana, la gente acude a hacer ejercicio, a hacer aeróbicos, diferentes actividades, así que es digna de mejor suerte también esta infraestructura. Es innegable también, y eso lo hemos dicho en diálogo inclusive con el propio señor alcalde, hemos visto que se han reparado, se han recuperado espacios deportivos en los barrios, se han mejorado las canchas, se han pintado, se han arreglado los alambrados, pero infraestructuras como estas, que son completamente necesarias, no deberían estar descuidadas. Lo propio sucede con otros espacios de esparcimiento de la ciudadanía, por ejemplo, en el Parque Lineal Chibunga, donde en un espacio se pusieron, sí, juegos nuevos, algunos para actividades aeróbicas, etcétera, pero hay otros, en cambio, que los ciudadanos dicen que están descuidados, el puente está roto, los juegos dañados, no se recoge la basura, y eso da cuenta de que, si bien es cierto, se invierte por un lado, pero dejamos estos huecos en otros lados donde también es necesario, y la ciudadanía lógicamente lo reclama, porque son a lo mejor los únicos espacios que tiene para con su familia poder acudir a entretenerse, a disipar la mente durante el tiempo que así lo pueden hacer. Licenciado, yo recojo totalmente su inquietud y de los ciudadanos que es transmitido por su persona en estos momentos, y voy más allá. Si de hecho en el pago de tasas, impuestos y contribuciones, que de manera anual nosotros lo hacemos como ciudadanos de esta ciudad, porque así prevé la ley, también está un rubro que pertenece al asentamiento, parques y jardines, que todos pagamos, licenciado, todos pagamos aquí en esta ciudad. El ciudadano o el contribuyente hace su parte, colaborar con el pago de impuestos hacia las instituciones que devienen los servicios. ¿Y por qué hago mención en esto? Porque en función de este concepto, si manejamos de manera conceptual
y lógica, firme, realista de la actitud, no deberían haber parterres en mal estado, no deberían haber áreas verdes en mal estado, tanto en las ciudadelas como barrios o espacios zonificados, como equipamiento urbano mayor que sea de índole recreativo o que mejore la situación de vida, los niveles estándares de calidad de vida de los ciudadanos que viven en este cantón. Y llevándole ya la situación de estado, que es el tema del Parque Lineal del Chibunga, del parque ecológico como tal, el día lunes, martes, licenciado, y me corrige si es que de pronto estoy equivocado, o los riobambeños que nos están observando, de manera noticiosa fue sacada una nota roja, una crónica de prensa, en el cual se anunciaba que existía, habían encontrado y habían hecho el levantamiento de un cadáver justamente en el parque ecológico. Eso ya lleva a otra connotación y a otros niveles lo que está pasando. También a la par del mantenimiento y al adesentamiento, al mejoramiento y totalmente la actualización de la infraestructura que debe tener todos estos parques y demás que deben devenir justamente de la planificación y el ordenamiento territorial. No nos podemos quedar con los parques que deben existir muchos más parques. Ojo que hay estándares y a donde estabilizan que por tanto el número de habitantes debe existir tantas hectáreas para el tema de recreación, pero necesariamente se deben tener otro factor que de pronto no se está hablando mucho, que es el tema de la seguridad. La seguridad de usted cuando va a esas áreas recreativas, la seguridad de su esposa cuando le acompaña a esas áreas recreativas y la seguridad para sus hijos, para sus seres queridos, para sus padres, para sus abuelos, cuando están en estos espacios recreativos, con la dotación también de todos los servicios básicos para cuando uno lo requiere. Con esa visión es lo que se tiene que hacer. No es suficiente, licenciado y riobambeños, con ubicar y repotencializar con nuevas áreas o áreas de juegos o atléticas para poder generar o mejorar su estado físico. Sino esta intervención tiene que ser mucho más integral, licenciado y riobambeños. No solucionamos el tema bachando, solucionamos repavimentando o pavimentando. Así es como se hacen las cosas, de manera planificada y de manera organizada. En virtud de esto, eso es como el ejemplo analógico de lo que acabé de mencionar. En función de lo que yo acabo de mencionar y de decir, creo que se debería observar y hacer una intervención muchísimo y en gran profundidad, muchísimo más integral de cómo se están manejando los parques, jardines y áreas verdes de nuestro cantón. No solamente tenemos que hablar de Riobamba, pero si yo me voy más allá, ¿qué parque nosotros tenemos fuera de la zona urbana? Y deberíamos tener un parque de intervención o de recreación mayor. No lo tenemos. Entonces, en función de eso es el que hacemos el llamado siempre a la planificación, no solamente quedarnos, son muy necesarias las áreas recreativas en los barrios y se tiene que seguir haciendo, pero también se tiene que tener visión en función de lo macro o de ver perspectivas de que existe una verdadera planificación, como por ejemplo en el detalle que acabo de dar, donde generamos un parque en la zona rural para que pueda ser susceptible para el turismo, para el trekking, para el turismo de aventura en nuestro cantón, no en cantones vecinos. Eso es lo que nosotros tenemos que generar, potencializar y revalorizar los valores propios que tenemos en nuestro cantón. Les saco para esto una anécdota, licenciado y riobambeños que nos observan. En algún momento salían fotografías en las diferentes pantallas o partes de gentografías a empresas privadas que publicitan en vallas, fotografías de nevados como el Altar, lugares turísticos que están en otro cantón. El Nevado del Altar pertenece al cantón de Penipe. Sacaban lugares turísticos pertenecientes al cantón Guano y mencionaba la directora de turismo: estoy muy consciente de ser chimboracense, también estoy muy consciente de ser riobambeño, y por esa misma singularidad tenemos que rescatar, si estamos hablando de dinero de Riobamba, de los riobambeños dentro del cantón, lo mínimo que tenemos que hacer es repotencializar y potencializar los valores culturales, artísticos, gastronómicos y la riqueza natural que nosotros tenemos y explotarlo, eso al siguiente nivel turístico, comercial, cultural, en el número de circunstancias, como un detonante socioeconómico acá. Esos conceptos no se pueden desdibujar, esos conceptos tienen que estar bastante claros si queremos tener verdaderos resultados y
con números y con tablas y con estadísticas y con reporte de la contribución tanto a la institución municipal como al SRI, poder cotejar si ha servido estas actividades, si ha servido esta administración, si ha servido la planificación estratégica que se ha implementado en función que ha subido los estándares económicos o detonantes económicos, factor de la planificación o eventos que realiza el municipio de Riobamba. Porque acá también se habla... el inventario de toda acción que se realiza por parte de la entidad municipal. Licenciado, y me hago cargo del tema. Acá se habla, y usted habrá escuchado con muchos riobambeños, que en el comité de fiestas, o en cuando existe fiestas, se menciona de que se han realizado tantos eventos y que tantos millones ha ingresado a la ciudad de Riobamba o al cantón Riobamba. Perdón, está en la declaración de impuestos ahí para poder cotejar de manera numérica y objetiva en función de lo que reporta el organismo de control. Hacia eso es lo que tenemos que llegar. Esa es la exactitud demostrable, que sea algo defendible, justamente los enunciados que se están pronunciando, en virtud y en beneficio de absolutamente todos. Si vemos que no es esos los factores ponderados para poder tener un análisis, pues tomemos las medidas, las personas y las autoridades que tienen competencia con respecto a la materia, que es el ordenador de gasto o su delegado para esta caracterización, porque el resto de personas no tenemos esa competencia para poderla realizar, pero sí tenemos la competencia de poder vigilar y fiscalizar lo que se está realizando. En virtud de esto, poder tomar alternativas o correcciones si corresponde. Nosotros lo que queremos y lo que buscamos es que de una manera cordial, racional, pero muy firme, se hagan bien las cosas. No somos autoridades show, somos autoridades responsables que no generamos malestar en la opinión pública en función de distinguir como persona o como autoridad. Ese no es el camino. Hay que ser responsables, hay que ser muy respetuosos con la opinión del ciudadano y la imagen que se está dando del ciudadano por parte de la institución y de la autoridad que dirige esa institución. Tenemos que recobrar los valores cívicos y patrióticos de honestidad, de seriedad, de buen trato hacia el ciudadano y evitar todos los escenarios que vayan en contradicción a estos principios. Ahora, ya en la parte final, doctor, y habrá tiempo para ir analizando también otros de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestro cantón. Recurrentemente en las sesiones del Consejo Cantonal, generalmente algunos de los temas de la ciudad son votados por los señores concejales luego del análisis respectivo. Nosotros seguimos de manera permanente cada una de las sesiones, hemos estado presentes, las seguimos a través también de las redes sociales y generalmente las votaciones se aprueban por unanimidad a excepción de 2 votos de los señores concejales. ¿Se podría colegir de que hay oposición de los 2 señores concejales o en este caso particular del doctor Juan Pablo Cruz cuando se tratan estos temas? Porque también los criterios que se vierten por parte de los otros señores concejales cuando se analizan las temáticas es precisamente aquello, ¿no? De que ellos están trabajando por el desarrollo de la ciudad como todos, entiendo, deben hacerlo, y quienes no votan pues tratan de alguna manera obstaculizar aquello. Usted ha mencionado algo importante, decía, se debe hacer con seriedad, con altura y todo por la ciudad. No hay oposición por oposición, habida cuenta además de que estamos a puertas de un nuevo año electoral. Con respecto a su pregunta bastante amplia, licenciado, debo enunciar que todos los pronunciamientos y posturas tienen necesariamente que pasar un coeficiente, tienen que pasar un correquisito, que es el tema de la racionalización de la propuesta planteada. Y nosotros dentro del Consejo Cantonal confrontamos ideas, confrontamos propuestas, temas personales, tema de círculos familiares, tema de círculos políticos o de su gallada, no lo topamos o no lo analizamos, porque ese no es el escenario propicio para eso existen otras instancias y otros escenarios adecuados para eso. Lo que vamos al Consejo Cantonal es a poner nuestros criterios en función de la experiencia que se pueda tener y del conocimiento que se haya podido adquirir, y en virtud de eso ver las mejores condiciones que no generen a lo futuro a la institución o a las próximas autoridades escenarios jurídicos complejos o complicados que vuelvan inviables hasta cierto punto ciertas actividades o competencias que tuvieran que devenir. Y en todos los pronunciamientos con respecto a los temas de ciudad que se han podido plantear, cuando votamos, proponemos, mocionamos, motivamos de manera técnica y de manera jurídica, que es nuestro perfil de formación profesional. En virtud de eso, bajo esa terminología, no existe una devolución
al nivel y a la altura que quisiéramos escuchar y poder debatir y confrontar esas ideas. Por obvias razones, por formación y por temas de conciencia clara y conciencia social, no puede estar a favor, licenciado, y le digo muy frontalmente, que durante todo este periodo hayan pasado más de una veintena, y escúchese bien, más de una veintena de ordenanzas de aumento de contribución especial de mejoras. No puede estar de acuerdo si no se debate y no se dan las tesis técnicas, los análisis técnicos de profundidad, no solamente en la materia, sino a nivel económico y a nivel social, cuando se suben los pasajes, cuando se sube el agua potable, el metro cúbico de agua potable, cuando se suben los cánones de arrendamiento de las plazas, mercados y centros comerciales populares, que sabemos que ese importe de costos le traduce al consumidor cuando va a comprar en estos centros de concurrencia y de dispendio de productos de primera necesidad. ¿Cómo podemos estar de acuerdo cuando eso no se discute a profundidad o no se tiene todos los puntos de vista como uno quisiera, licenciado? En la aprobación de presupuestos, cuando vemos que los presupuestos no necesariamente van en función de todas las necesidades que recurre a este cantón y a esta ciudad, cuando los reasfaltados se hace solamente, exclusivamente a través de puro préstamo que se está realizando y que tendremos que pagar en el caso del agua potable, 23 millones de dólares más 10 millones de dólares de préstamo para los reasfaltados, son alrededor de 33 millones de dólares hasta mayo del 2030, riobambeños, según la póliza de amortización que tenemos estandarizados para el pago de manera mensual. Cuando se deja para el presupuesto firmado este tipo de préstamos, sin que se entregue un solo centavo, ya comenzamos a pagar intereses. Y se mencionaba que teníamos 2 años de gracia, pero en esos 2 años de gracia se olvidaron decir que sí pagábamos intereses. Y cuando una persona quiere sacar un crédito para su casa, porque el objetivo es loable, y el tema del agua acá es loable, el tema es cómo lo hacemos, cuáles son las condiciones de crédito y de qué manera nos endeudamos. Es algo como lo que está pasando a nivel nacional. ¿Cuáles son las características del préstamo que se está realizando? Cuando nosotros queremos sacar tema de préstamo de agua potable, está muy bien, el objetivo es muy correcto. Al igual que el ejemplo del tema de la casa cuando una persona lo requiere y tiene familia. Pero uno va a las diferentes instituciones de crédito, a la concesionaria A, B, C, D, a la mutualista A, B, C, D, a la cooperativa A, B, C, D o al banco A, B, C, D. Y va viendo las condiciones por las características, por el interés, por los plazos, por los requerimientos. Y en función de eso uno ve la institución que más le convenga. Aquí básicamente no se hizo eso. Se fue con la primera institución en función de que se tenía tal vez algún tipo de lazo de amistad o de llegada. No se buscó más instituciones y se llegó a sacar con un interés alto. Es un interés alto de más de 7 puntos en 33 millones de dólares. El año pasado se dejó alrededor de 1.200.000 dólares solo para pagar el interés. Solo para pagar el interés. Y no teníamos ningún solo centavo a la fecha de aprobación de este presupuesto.